En la zona 3 de Quetzaltenango, los vecinos de una venta de chicharrones están cansados de las fiestas clandestinas que, según aseguran, se llevan a cabo en este lugar de manera constante. El fin de semana la policía acudió al llamado, pero no hubo detenciones. Los afectados aseguran que aunque llega la policía, no hay consecuencias para los infractores. Vecinos que han denunciado el hecho temen represalias. De acuerdo con los vecinos, cuando los agentes se retiran del lugar, los asistentes salen del negocio. Buenas noches, gracias por iniciar con nosotros esta semana y también, por supuesto, las noticias a esta hora. Hay mucha información y por eso saludamos también a Alberto Toro Bielma, que se encuentra desde casa, pero que tiene también mucho que contarnos esta noche. Alberto. Hola María Luisa, buenas noches para ti y para todos los televidentes. Feliz inicio de semana, ya listos para iniciar con esta ronda informativa de este lunes, el 3 de agosto de 2020. Así que de inmediato vamos con los titulares. 9 calurosos y refrescantes días con increíbles descuentos para que renueves tu estufa, microondas, refrigerador, congelador o cámara refrigerante. Agencias Guay presenta. Vicepresidente Guillermo Castillo se pronuncia sobre la decisión de la Corte de Constitucionalidad que deja en suspenso la solicitud de retiro de antejuicio en su contra. Ministra de Salud y director de la Coprecovid critican el actuar de los ciudadanos durante la reapertura inicial y señalan que estas aglomeraciones podrían tener consecuencias. Ante el aumento de fallecidos a causa de COVID-19, varias municipalidades buscan permisos para habilitar áreas para entierros por falta de espacio en cementerios. FESI solicita que Daniela Beltranena y el empresario José Ortiz regresen a prisión luego de ser captados en una reunión en un centro comercial y participando en una protesta. Rusia promete abastecimiento de vacunas contra el coronavirus a inicios del próximo año, mientras la OMS señala que quizá nunca haya una solución a la pandemia. Calurosos y refrescantes días con increíbles descuentos para que renueves tu estufa, microondas, refrigerador, congelador o cámara refrigerante. Agencias Guay presentó. Iniciamos con la actualización de casos de coronavirus en Guatemala, que día a día confirma el Ministerio de Salud en su sitio web. Según el tablero de salud, se reportan 236 nuevos casos registrados, confirmados para hacer un total de 51.542 contagios desde que se reportó el primero, el 13 de marzo pasado. La cifra de fallecidos registrados alcanzó las 2.013 víctimas, luego que se reportaron otros 18 pacientes fallecidos. Esta actualización del tablero en línea corresponde a los datos del domingo 12 de agosto a la medianoche. Según la actualización del tablero en línea, los casos recuperados estimados alcanzan los 39.346, luego que ayer se confirmaron 930 recuperados. Además, los casos activos estimados actualmente son de 10.183. En cuanto a las pruebas, se practicaron 561 según el último reporte. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. En más noticias, el vicepresidente Guillermo Castillo recibió el amparo de la Corte de Constitucionalidad luego de que la Corte Suprema de Justicia diera paso al retiro de su derecho de antejuicio. No lo sé. Yo creo que de eso, pues ya preferiría no pronunciarme. La Corte Suprema de Justicia dio pie a retirarle el derecho de antejuicio al vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, pero antes de que el proceso llegara al Congreso, el Tribunal Constitucional lo amparó. Le sorprendió, sin embargo, la celeridad con que se procesó la petición hecha por el abogado Nimrod Esteves González. El hecho que pues se le haya dado un trámite muy rápido y se haya enviado o se haya pretendido enviar inmediatamente al Congreso, pues no deja de sorprender. Sin embargo, creo yo que la valoración
decisión que ha hecho la Corte de Constitucionalidad al otorgar el amparo provisional es correcta, está basada en ley, al considerarse que, pues, según lo yo planteado en mi memorial, no se hizo una revisión del expediente. Aunque el caso aún no llega a los diputados, en el hemiciclo ya hay posturas asumidas. Si se llega a dar aquí la solicitud de antejuicio, nosotros estamos totalmente convencidos de que es una acusación que no tiene fundamento y no lo vamos a apoyar. Esto se está manifestando también en una contradicción con el vicepresidente, lo cual nos mantiene en una crisis institucional agravado con una reunión secreta en Santo Tomás. En principio la ley prohíbe que se genere algún tipo de criterio hasta no conocer básicamente cuáles fueron los autos del asunto, y de acuerdo a la recomendación se tomará la decisión, me imagino yo, en base al análisis cada una de las bancadas y haciendo las consultas correspondientes al caso. Con imágenes de José Castro, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y la ministra de Salud y el director de la COPRECOVID asistieron al Congreso, donde fueron citados. Allí criticaron la salida masiva de guatemaltecos a lugares públicos. El hecho de que se haya dado una reapertura ordenada inicial durante esta pandemia no es un pasaporte de feria. La ministra de Salud, Amelia Flores, y el director de la Comisión Presidencial contra el COVID-19, Edwin Asturias, fueron citados por la Comisión de Protección Sanitaria y Ambiental del Congreso de la República. La jefa de cartera se expresó en principio sobre la ejecución de fondos. Una buena ejecución a pesar del apoyo que se les ha estado brindando, y en este concepto se les ha estado apoyando con traer los recursos a nivel central y poder ejecutar de una mejor manera desde el nivel central. Sin embargo, el tema álgido fue el comportamiento de los ciudadanos en el primer fin de semana de la reapertura. Se da una apertura preliminar para que las personas que no están generando sus recursos, especialmente las personas de medianos recursos, puedan realizar sus ventas de una manera segura, respetando los protocolos. Sin embargo, la población tiene conocimiento de eso, y si se están provocando a no cumplir las medidas, vamos a tener graves consecuencias. Tenemos repunte de casos por la reapertura. Esperamos que ese repunte no sea suficientemente grande como para tener que tomar medidas de nuevo que nos lleven a contener la epidemia. Creemos que si las personas mantienen las recomendaciones y realmente son estrictos y disciplinados, es posible que ese repunte no sea tan grande. Con imágenes de José Castro, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y aunque el semáforo epidemiológico aún está en alerta roja, son muchas las actividades permitidas. Esto ha causado que cientos de personas violen las restricciones aún vigentes. Según Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil, durante el fin de semana se capturaron a 1.200 personas, entre ellas 400 por infringir el toque de queda, el resto por cometer actividades ilícitas como extorsión y tráfico de drogas. La denuncia ciudadana ha ayudado a la PNC a identificar los lugares en donde se llevan a cabo fiestas en horario de toque de queda. Y después de 4 meses de restricciones, el pasado fin de semana los ciudadanos pudieron realizar varias actividades, lo que representó una alza en los accidentes. El viernes se registraron 27 percances, es decir, 12 más que en la última semana. Esto se debe a que hay un mayor número de vehículos en circulación y algunos conductores conducen en estado de ebriedad. Y debido a la reapertura parcial del país, durante el fin de semana transitaron alrededor de 200.000 automóviles, según Amílcar Montejo, director de comunicación de la PMT. Esto se debe a que muchas personas necesitaban realizar distintas actividades fuera de casa, entre ellas ir al supermercado o al banco. Para esta semana se espera que esa cantidad se eleve a 700.000, esto por la reapertura de centros comerciales. Y con las nuevas restricciones presidenciales, el Transmetro ha empezado a funcionar de forma gradual. El pasado viernes se reinició la línea 13. En los próximos días se tiene previsto que la línea 12, una de las más utilizadas, reinicie sus labores. La misma tiene en su recorrido el Trébol, la Aguilar Batres, la Avenida Bolívar y la Plaza del Calvario. La reactivación de esta línea beneficiaría a las personas que se encuentran por estos sectores.
Y a través de un comunicado, el ICS dio a conocer que el 12 de agosto, un paciente que fue diagnosticado con COVID-19 se quitó la vida en el Hospital General de Enfermedades, ubicado en la zona 9 de la ciudad capital. En el pronunciamiento, el ICS señala que lamentan profundamente lo ocurrido y que están consternados por el hecho. Además, extienden sus condolencias a la familia afectada. Según detallan, el incidente ocurrió anoche y de inmediato se avisó a las autoridades para dar cumplimiento al protocolo legal que rige en esos casos. Asimismo, agregan que el ICS es solidario con la población ante la situación que se vive derivada de la pandemia y refieren que dentro de la política preventiva se orientan esfuerzos para enfrentar el miedo y la preocupación por medio de la atención y resguardo de la salud psicológica de los pacientes que enfrentan la enfermedad. Miren, los contagios de coronavirus en funcionarios se han elevado en los últimos meses y en la actualidad se registran 2.500 positivos. En emergencia, según los registros de las entidades públicas, han fallecido 54 funcionarios. El Ministerio de Salud es el más afectado y registra 900 infectados, entre los que hay enfermeros, técnicos, laboratoristas, entre otros. La Policía Nacional Civil tiene 400 agentes contagiados de COVID-19 y en la actualidad funciona un hospital especial para ellos. En el organismo judicial hay 281 empleados positivos y en el Ministerio Público hay 160 contagios. Además, en otros ministerios y secretarías se registran 450 infectados. En el resto de las entidades estatales hay 400. Y la falta de médicos y personal en el Hospital Temporal del Parque de la Industria continúa, según una verificación que realizó la Procuraduría de los Derechos Humanos, mientras que Salud aseguró que se cuentan con todos los medicamentos. La PDH señaló que existe un desabastecimiento de medicamentos en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, pues está al 60%, evidenciándose en cero la existencia de algunos de estos que son fundamentales para la atención de pacientes en estado crítico. Ante esta falta, se los solicitan a las familias. Preocupa mucho el tema del desabastecimiento de medicamentos, sobre todo para los pacientes que están en el área de atención crítica, y esto ha generado que a las familias se le tengan que entregar las recetas, lo que deriva en gastos de bolsillo para las familias de estos pacientes. Además, se indicó que persiste el déficit de personal especializado como médicos generales y especialistas de diversas áreas, entre estas medicina interna, cardiología y anestesia, pues ahora los encargados de atender a pacientes críticos son los que realizan su ejercicio profesional supervisado. En este momento, la responsabilidad de la atención en el área de intensivo recae de forma directa en los médicos EPS del área de medicina interna. Son únicamente 3 de los que están asignados a este hospital. Es sumamente lamentable, ya que siendo un hospital especializado, no se cuenta con médicos intensivistas que puedan brindar la atención en este servicio. Por su parte, el Ministerio de Salud aseguró que están realizando una revisión y, según la titular de la cartera, cuentan con espacios disponibles para más pacientes, así como medicamentos necesarios. El día de ayer se tenía conocimiento que se contaba con espacio para recepción de pacientes nuevos y se cuenta con los medicamentos y los insumos básicos para proveerles la atención necesaria. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y más información relacionada a la pandemia, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza citaron al ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, para que explicara el funcionamiento del Bono Familia, una ayuda estatal que, según contó, ya se hizo efectiva en su segunda entrega. De acuerdo con Romero, más de 2 millones los beneficiados hasta el 31 de julio por este complemento monetario otorgado a raíz de la crisis sanitaria y económica. En la misma vía, diputados de la bancada Creo presentaron una iniciativa para promover la contratación de trabajadores de más de 50 años como parte del plan de reactivación económica. Terminamos el 31 de julio con más de 2.040.035 pagos a igual número de beneficiarios de Bono Familia. Y esperamos en el transcurso de esta semana terminar con el resto de beneficiarios y empezar ya entonces en la entrega del segundo aporte. Queremos presentar una iniciativa de ley que busca promover el empleo de un grupo de la población que tiene mucho que darle a Guatemala. Son las personas que tienen entre 50 y 65 años, personas que aún pueden trabajar, que tienen mucho que aportar productivamente al país, pero
que ya no son contratados y que ya no entran o engrosan las filas de la economía formal, es decir, de los empleos formales. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Sistema penitenciario confirma que más de 20 reclusos se encuentran contagiados en el Mariscal Zavala, en su mayoría exfuncionarios. Ya volvemos. Continuamos con más. El sistema penitenciario confirmó al juzgado de mayor riesgo B un brote de contagios de coronavirus en el Mariscal Zavala. Los reclusos, entre ellos políticos y exfuncionarios implicados en corrupción, sobrepasaron etapa crítica de la enfermedad y se rehúsan a ir a un hospital. Un informe del sistema penitenciario que se entregó al juzgado de mayor riesgo B confirma el brote de 24 contagios en reos de la cárcel Mariscal Zavala. En su mayoría son políticos y exfuncionarios implicados en casos de corrupción. El Ministerio de Salud entregó el 27 de julio último los resultados de las pruebas practicadas a los privados de libertad el 13 de julio pasado, una demora de 15 días. En Mariscal está esta enfermedad. En el caso de las mujeres, por ejemplo, tengo entendido que son 18 o 19, no estoy muy seguro. Y de esas 18 o 19 hay 3 contagiadas, pues imagínense. Y por supuesto, esto es lo que nos está informando el sistema penitenciario. Un informe mal elaborado por los problemas que hemos tenido nosotros, que no dan información, ya se les apercibió. Muchos reclusos habían pasado la etapa crítica de la enfermedad cuando se conocieron los resultados de los diagnósticos y decidieron permanecer en la cárcel Mariscal Zavala aislados. No fueron trasladados al hospital de Fray Janes II. Un médico de esa cárcel monitorea la recuperación de los privados de libertad. En la actualidad, permanece en el Hospital General San Juan de Dios Roberto Barreda, señalado en la desaparición de Cristina Sicavisa. En julio fallecieron el exministro de Salud Jorge Villavicencio y el exdirector del sistema carcelario Edgar Camargo. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Y como informamos al inicio de esta emisión, el país se registra la muerte de más de 12,000 personas a consecuencia del coronavirus. Ante ello, hay varias municipalidades que han comenzado a gestionar la autorización para habilitar otros cementerios, pues señalan ya no tener más espacio. En la ciudad de Guatemala, desde el inicio de la pandemia, se habilitó el cementerio de la Verbena para el entierro de las personas que fallecieran. Solo en el municipio de Guatemala se contabilizan 575 decesos por el virus, mientras que en todo el departamento, 1,313. Según el presidente de la ANAM y alcalde de Salcajaque, Exaltenango, Miguel Ovalle, ante el incremento de víctimas, al menos 12 municipalidades buscan habilitar nuevos espacios para el entierro de sus vecinos, principalmente por los casos de coronavirus, quienes según los protocolos del Ministerio de Salud deben ser inhumados en tierra. Ovalle señala que Salcajaque es uno de estos, ya no cuenta con espacio en sus cementerios y se han visto incluso en la necesidad de inhumar a los fallecidos uno encima de otro. Y entonces nos preocupa que ya realmente no tenemos espacio. Déjeme comentarle de que a 4 se han enterrado en la misma fosa, solo que ha sido escalonado. El municipio de Villanueva cuenta con 2 cementerios municipales, pero ya solo tienen espacio para 60 cadáveres. Hemos estado pensando ya la búsqueda de terrenos, la búsqueda de crear un nuevo cementerio municipal. Lastimosamente, y lo tengo que decir de esa manera, la administración pasada compró un terreno el cual fue sobrevalorado para el hospital y nosotros dentro del nuevo proyecto debemos de hacerlo. Ya en el cementerio central ya no hay espacio y ya solo tenemos 60 espacios en el cementerio de las Nubes en Bárcena,
para poder hacer este tipo de entierros de tema COVID-19. Según el Ministerio de Salud, que es quien aprueba la creación o extensión de los cementerios, solo se podrá autorizar en terrenos secos y ventilados lejos de la población. Con imágenes de Fernando Cabrera y Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y la Organización Mundial de la Salud ha advertido que si bien hay esperanza sobre una vacuna contra el COVID-19, tal vez nunca habrá una cura que permita terminar definitivamente con la pandemia que ha infectado a millones de personas en todo el mundo. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad mundial para no escatimar esfuerzos en la lucha contra el nuevo coronavirus y se refirió a la búsqueda de la vacuna contra el COVID-19 como histórica, ya que se está desarrollando a una velocidad sin precedentes. Escuchemos las declaraciones del funcionario de la OMS. Varias vacunas se encuentran actualmente en ensayos clínicos de fase 3 y todos esperamos tener una cantidad de vacunas efectivas que puedan ayudar a prevenir la infección. Pero no hay una panacea en este momento y tal vez nunca la haya. Mientras tanto, Rusia aseguró este lunes que pronto tendrá la capacidad de producir cada mes centenares de miles de vacunas contra el COVID-19 y que elevará su producción a millones de estas a partir del próximo año. Rusia prometió el lunes cientos de miles de vacunas del nuevo coronavirus para finales de este año y estimó que podrá producir varios millones desde principios de 2021. El ministro ruso de Comercio, Denis Maturov, aseguró a la agencia estatal TASS que 3 empresas biomédicas empezarán a partir de septiembre la producción industrial de la vacuna desarrollada por el Laboratorio de Investigación en Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya. Como muchos otros países, Rusia trabaja desde hace meses en varios proyectos de vacunas del COVID-19 y por ahora se priorizó el del Laboratorio Gamaleya, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Defensa y cuyos detalles no fueron publicados, lo que impide certificar su eficacia. Rusia es el 4º país en el mundo más afectado por la pandemia, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y ha manifestado que quiere ser uno de los primeros en desarrollar la ansiada vacuna. Investigadores internacionales han alertado, sin embargo, que para acelerar el trabajo realizado bajo la presión de Moscú, no se habían respetado varios procesos científicos. FESI solicita que Daniela Beltranena y el empresario José Ortiz regresen a prisión por incumplir con el arresto domiciliario. Bueno, iniciando la semana también recibimos a Pamela Valdés con el pronóstico del clima. Buenas noches, Alberto, María Luisa, qué gusto poderles saludar. Es momento de compartir con todos ustedes las condiciones del clima para las próximas horas y de mañana para que se empiecen a preparar, ya que como ustedes pueden observar en esta imagen satelital, prevalecen las condiciones de cielos parcialmente nublados, donde no se descarta la probabilidad de lluvia y actividad eléctrica en horas de la tarde, principalmente sobre la franja transversal del norte, los departamentos ubicados en la costa sur y en la zona de la cadena volcánica. Veamos las condiciones a través de la gráfica del territorio nacional. Como les comentaba, estas son las condiciones de mañana para que ustedes se preparen, ya que tendremos principalmente lluvia para los departamentos ubicados en la meseta central, tendremos tormentas eléctricas para el occidente, los departamentos ubicados en la costa sur, para el departamento de Petén totalmente nublado y para el resto de los departamentos cielos parcialmente nublados con probabilidad de actividad eléctrica y algunas lluvias locales. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, prevalecen principalmente las lluvias en horas de la tarde y parte de la noche para mañana martes, con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Para el miércoles, a la mitad de la semana, cielos parcialmente soleados con una temperatura máxima de 26, y para el jueves, principalmente lluvia en horas de la tarde y parte de la noche con una temperatura máxima que se registra de 25 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 5:46 de la mañana y se ocultará a las 6:30 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso con ustedes al set. Gracias, Pamela. Y cambiamos de tema para informar que 3 magistradas de la Corte Suprema de Justicia enviaron una carta a los diputados del Congreso de la República y les solicitaron cumplir con la elección de magistraturas a cortes nacionales, como lo dictó la Corte de Constitucionalidad. La misiva fue firmada por las magistradas Delia Dávila, Silvia Verónica García y María Eugenia Morales.
El mensaje a los diputados dice: respetuosamente nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación respecto al retardo en el cumplimiento de la resolución de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de las Cortes de Apelaciones. Luego en la carta expusieron: solicitamos al Congreso de la República el cumplimiento de la resolución de la Corte de Constitucionalidad y por ende se proceda a la elección de magistrados. Mire, la Fiscalía Especial contra la Impunidad descubre a la exdiputada Daniela Beltranena implicada en casos de corrupción en reuniones con un diputado del Congreso de la República cuando debió mantenerse en arresto domiciliario. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público señaló este lunes que la implicada en el caso de corrupción, cooptación del Estado y exlegisladora Daniela Beltranena violentó la medida sustitutiva de arresto domiciliario con la que fue beneficiada y utilizó esa ventaja para reunirse con el diputado del Frente de Convergencia Nacional, Javier Hernández. De acuerdo con fotografías presentadas por la FESI en el juzgado, Beltranena salió de su casa el 2 de marzo último para reunirse con Hernández en un centro comercial ubicado en carretera a El Salvador. En las imágenes se ve a Beltranena y al diputado caminando en el complejo comercial. Ambos usaban gafas oscuras y esa reunión habría durado por lo menos 2 horas. Por lo menos se pudiera establecer que fueron 2 horas, pero el problema es que no fue solo al banco, pues ella se juntó con una persona, y disculpen, yo no lo conozco, Javier Alfonso Hernández Franco. Otras fotografías expusieron a Beltranena ingresando al sótano de ese centro comercial. En el caso de Daniela, está acompañado el informe. El informe es claro que aparte que salió, pues, como dijo la abogada, y resaltó en las imágenes de las hojas 3. La Fiscalía no ha establecido qué motivó a Beltranena y Hernández a reunirse cuando había una restricción judicial. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Y el empresario Juan Luis Ortiz, implicado en el caso cooptación del Estado y con arresto domiciliario, evadió la medida sustitutiva participando en manifestaciones en contra de normas sanitarias por la emergencia del coronavirus. Él fue descubierto por el Ministerio Público y podría perder el beneficio. El empresario Juan Luis Ortiz, implicado en el caso de corrupción, cooptación del Estado, en 2016 obtuvo el beneficio de arresto domiciliario que le otorgó el Juzgado de Mayor Riesgo B. Esa condición implicaba que no debía salir de su casa. El 18 de junio pasado, en una manifestación en contra de las medidas sanitarias dictadas por la presidencia ante la emergencia por coronavirus, Ortiz fue captado discutiendo con un médico las normas. El empresario iba conduciendo su automóvil en la Plaza del Obelisco, en zona 13 de la capital. O sea, están asustando con el petate del muerto. No es grave. La Fiscalía Especial contra la Impunidad usó esas grabaciones para evidenciar ante el juzgado que Ortiz evadió el arresto domiciliario. El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, recordó que Ortiz, por asuntos laborales, obtuvo permisos especiales para transitar a otros departamentos, pero no para manifestar y evadir la medida sin autorización. Sin ánimo de entrar a qué pasó, la prohibición para él sí era una prohibición expresa. Entonces definitivamente que no lo podía hacer, porque estaba, y yo no estoy extendiéndome con las restricciones impuestas cuando desde el principio se le hizo ver el arresto domiciliario en su residencia y con la única salvedad era ir a trabajar. Gálvez reconsiderará retirar o no la medida sustitutiva a Ortiz y esa decisión la tomará hasta el 2 de septiembre próximo, porque en la actualidad manifestó que el sistema de cárceles deja en vulnerabilidad a los privados de libertad a contagiarse de coronavirus. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán.
Con la reapertura de actividades a nivel mundial, algunos países no permitirán el ingreso de turistas que no cuenten con un seguro. Regresamos. Yolo de Van Trapp presenta. Iniciamos este bloque informativo hablando del sector económico, y es que el Ministerio de Economía anunció el incremento de 50 millones de quetzales al Fondo de Emergencia COVID-19, que está dirigido a atender la demanda crediticia de emprendedores y empresarios o propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas. Esto se suma a lo que fue asignado en el mes de marzo para este fondo, que eran 200 millones de quetzales. Los fondos tienen el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los emprendedores con el otorgamiento de créditos con tasas de interés favorables para restablecer sus unidades productivas. Mire, viajar luego de la pandemia ya no será igual. Además de los protocolos, será casi obligatorio el tener un seguro o asistencia contratado. Países como Brasil ya no permitirán el ingreso si no posee uno. Viajar con una asistencia al viajero o seguro antes de la pandemia era opcional. Una historia distinta será cuando las restricciones se levanten y se pueda volver a viajar, pues algunos países no permitirán el ingreso de turistas que no lo tengan. Esto, por ejemplo, en el caso de Brasil, Cuba y países del Medio Oriente. Hoy por hoy, el tener la posibilidad de contar con una asistencia que le cubra en el caso de COVID o de cualquier otra enfermedad o cualquier otro inconveniente que tenga en el viaje, va a ser no solo una necesidad, sino que también va a ser un descanso para los gobiernos que reciben o los estados que reciben esos pasajeros. Hay países como Estados Unidos que aún no lo piden obligatoriamente, pero muchas personas, por su tranquilidad, preferirán viajar con una asistencia. Esto no solo sirve para viajes internacionales. La recomendación es que se tenga también para hacer turismo interno. En Guatemala, antes de la propagación de la COVID-19, un 15% de las personas que viajaban lo hacían con seguro o asistencia, pero después de la pandemia se estima que ese porcentaje suba a 80%. El primer consejo es viaje con asistencia de viajero o con seguro de viaje, pero averigüe primero las limitaciones que tiene ese seguro de viaje o esa tarjeta de asistencia de viajero para tenerlo en el exterior. Según Tom Heiser, lo más recomendable es obtener una asistencia o seguro que tenga una cobertura de $60,000 para viajes internacionales y para viajes locales una cobertura de $10,000. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y el sector de franquicias es parte de quienes se han visto afectados por la crisis del coronavirus, sobre todo los que son del sector de restaurantes. Sin embargo, con muchas personas desempleadas que buscan un negocio propio, las franquicias pueden tener una gran oportunidad. Las franquicias en el país, sobre todo las de restaurantes, que son el 43% del sector, experimentaron una baja en ventas por la crisis del coronavirus, que obligó al cierre de centros y plazas comerciales, donde la mayoría se ubica. En medio de la pandemia, estos negocios tuvieron que dar un giro e innovar, y algunos operan al 25%. Sin embargo, a pesar de enfrentarse a grandes retos, la COVID-19 también les ha dado grandes oportunidades. A la vez han abierto nuevos canales de venta, como estamos todos operando en delivery, con pues algunos con el tema de to go o dining in, que están probando algunos ahora. Y entonces estas plataformas de servicio a domicilio pues ha sido como un campo donde tal vez algunos no tenían antes considerado, y ahora es pues una parte importante del negocio, y seguro es algo que se va a quedar. En Guatemala, miles de personas se han quedado sin empleo, lo que los ha obligado a buscar la manera de emprender poniendo un negocio propio, y una franquicia podría ser una buena opción. No solo los ahorros, sino si ahorita tuvieron indemnizaciones por sus despidos y ha crecido pues el desempleo, entonces han visto definitivamente una oportunidad de invertir en franquicias. Sobre todo existen las microfranquicias, que son franquicias de inversión moderada, que son de $12,000 a $15,000.
pues estas también han tenido, pues digamos, un incremento de interés y seguramente van a tener un repunte. Lo que se aconseja al momento de buscar una franquicia es investigar los negocios que han aumentado su popularidad y sobre todo que usted se identifique con el servicio o producto. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Yolo de Van Trapp presentó. Continuamos con más información. El Tribunal Supremo Electoral prevé registrar más de 10 millones de ciudadanos guatemaltecos aptos para votar en las elecciones de 2023. La proyección que realizó el TSE se origina del convenio de cooperación firmado recientemente con el RENAP. Este convenio permitirá que las personas que tramiten por primera vez el documento personal de identificación o su reposición queden automáticamente empadronadas, si así lo desean. Según el presidente del Tribunal Electoral, Maynor Franco, cualquier ciudadano podrá consultar el padrón electoral, el cual será público en las plataformas digitales. Actualmente hay una brecha de 2.7 millones de personas no empadronadas. Mire, este lunes el presidente Donald Trump advirtió que la aplicación china de videos TikTok dejará de funcionar en Estados Unidos si no vende sus operaciones a un comprador del país, preferiblemente antes del 15 de septiembre. Ultimátum a TikTok para mantener su presencia en Estados Unidos. El presidente Donald Trump estableció el lunes una fecha límite para que la popular aplicación de videos de propiedad china venda sus operaciones en el país. Estableció una fecha alrededor del 15 de septiembre para la cual TikTok estará fuera de operación en Estados Unidos, pero si alguien, ya sea Microsoft o alguien más, la compra, eso sería interesante. Trump agregó presión sobre la empresa matriz de TikTok, ByteDance, para alcanzar un trato, luego de que Microsoft confirmara el fin de semana que las partes estaban en conversaciones. La Casa Blanca sostiene que TikTok recopila datos personales de los usuarios a los que el gobierno chino puede acceder y utilizar para inteligencia y otros fines. La popular aplicación, que cuenta con unos 1.000 millones de personas en todo el mundo, niega cualquier relación con Pekín. Como una posible medida alternativa, ByteDance planea trasladar las operaciones globales de TikTok al Reino Unido, según informó el lunes el periódico británico The Sun. Y el COVID-19 sigue su avance alrededor del mundo, registrando más casos y cobrando vidas. Mientras continúa la búsqueda de una vacuna, se ha hablado mucho sobre llegar a un punto en el que haya inmunidad colectiva. Pero un estudio preliminar de la Universidad de California indica que personas infectadas pierden rápidamente los anticuerpos y podrían volver a infectarse. Investigadores de la Universidad de California que estudiaron a un grupo de hombres y mujeres que se recuperaron de casos leves de COVID-19 encontraron que los anticuerpos contra el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, disminuyen precipitadamente durante los primeros 3 meses después de una infección. Los anticuerpos continúan disminuyendo casi a la mitad cada 36 días. Manteniéndose a esa velocidad, los anticuerpos desaparecerían en aproximadamente un año. Quiere decirse que usted puede reinfectarse por el virus después de 2 años. Javier Ibarrondo es uno de los investigadores. Si usted es infectada, usted pasa la enfermedad, sus mecanismos inmunológicos, sus mecanismos de defensa han creado una memoria inmunológica que le protegerán a usted en el caso de que se reinfecte por una segunda vez. Le protegerán de unos síntomas más graves. Los hallazgos preliminares ponen en cuestionamiento el potencial de una inmunidad colectiva y la confiabilidad de pruebas de anticuerpos para estimar infecciones pasadas. ¿Cree que esto de alguna manera podría afectar el desarrollo y la efectividad de una vacuna? No,
No sabemos todavía cómo operan las vacunas, no sabemos muy bien cómo operan estos mecanismos. Es posible que la pérdida de anticuerpos cuando es infectado por el virus sea debido a una característica del virus que obviamente estará ausente en la vacuna. Ibarrondo dice que perder los anticuerpos no es motivo de alarma. De hecho, es un fenómeno natural al que estamos acostumbrados con otros virus. Mientras tanto, usen ustedes la máscara. Es lo que queda. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. La serie Cardenales Tigres de las Grandes Ligas ha sido pospuesta por 13 casos positivos de COVID-19. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y con 4 meses de retraso, los militares guatemaltecos destacados en el Congo como misión de paz de la ONU volvieron el pasado 22 de julio. Sin embargo, desde adentro sale una denuncia de que varios vinieron contagiados de COVID-19 y que se los ha juntado a todos en un mismo espacio. El Ministerio de la Defensa niega tales condiciones. La gente venía súper mal, había uno que venía muriéndose ya en el avión. Venía de toser, las azafatas se comunicaron conmigo porque yo soy uno de los únicos 4 que hablamos inglés. El 22 de julio, un contingente de 150 guatemaltecos retornó desde la República Democrática del Congo, en donde prestaban servicio militar a los cascos azules de las Naciones Unidas en misión de paz. Según Alejandro Letona, civil, quien estuvo 16 meses en África con el ejército de Guatemala, varios volvieron con COVID-19. Los que estaban enfermos se los llevaron al centro médico militar, que eran 5 personas, y los demás tomamos unos camiones y unos buses directo para aquí donde estamos ahorita, en Creón Paz. Creón Paz es un comando ubicado en Cobán, Alta Verapaz, a donde el vocero del Ministerio de la Defensa, Juan Carlos de Paz, confirmó que fueron enviados. El resto del contingente que no dio positivo a la prueba, pues fue llevado hacia Creón Paz en Cobán. No sabemos si al llegar acá fue que se contagiaron o eso es algo que no podemos determinar. Letona denuncia que están en condiciones deplorables. No teníamos ni luz, el agua nos la están racionando, a veces hay agua, a veces no nos podemos bañar 2 o 3 días. Algo negado por el coronel de Paz. Tienen las instalaciones necesarias para poder llevar a cabo ese aislamiento, donde se les proporciona alojamiento, comida, y también pues todo lo necesario para sobrellevar ese tiempo de estar aislados. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y luego de haber estado hospitalizado, el reconocido actor guatemalteco Herbert Meneses necesita apoyo económico para cubrir los gastos médicos, por lo que sus familiares apelan a la solidaridad de su público. Pablo Juárez nos presenta los detalles de esta información en el segmento de Cultura. Con una trayectoria de más de 50 años en el quehacer escénico de Guatemala, el actor Herbert Meneses se ha convertido en un referente del arte dramático. Sin embargo, actualmente pasa por un momento difícil. El 30 de julio último, el primer actor fue hospitalizado de emergencia luego de haber sufrido un derrame cerebral y un preinfarto. Afortunadamente, este día se dio a conocer que se encuentra estable y empieza la etapa de recuperación en casa con ayuda de profesionales de la salud y el afecto de familiares y amigos. Personas allegadas al actor solicitan apoyo económico para cubrir los gastos de la hospitalización y los cuidados médicos. Quienes deseen apoyar a este destacado artista pueden hacerlo por medio de la cuenta monetaria del BAM número 40-1505-820-1, la cual está a nombre de su esposa Miriam Susana Argüello. Meneses ha destacado en el teatro, el cine y la televisión, así como en el radioteatro y otras disciplinas artísticas. Entre las producciones cinematográficas en las que ha participado se pueden mencionar El silencio de Neto de 1994 y Donde acaban los caminos del 2004. Por su trabajo en la cinta de mediados de la década de 1990, Meneses recibió el premio Amanecer, que es otorgado en Nueva York. En las tablas también ha demostrado su capacidad histriónica en montajes como Torotumbo de Miguel Ángel Asturias, La conquista de Manuel José Arce y El tren amarillo de Manuel Galich, entre muchas otras.
En el 2002 fue galardonado con el premio Arco Iris Maya y recibió la medalla Hugo Carrillo por parte del Ministerio de Cultura y Deportes. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Gracias, Pablo, y esperamos su pronta recuperación. Vamos a continuar. Hay una información interesante. Una empresa israelí aspira a ser la primera en comercializar saltamontes a gran escala y convertirlos en un alimento sostenible, con una población global que podría alcanzar los 10.000 millones para el 2050. Alimentar el planeta se convertirá en un desafío, por lo que estos se podrían convertir en una solución de proteína. Una granja de saltamontes. La meta de una empresa israelí es ser la primera en comercializar el insecto a gran escala y convertirlos en un alimento sostenible en Tierra Santa y más allá. Los saltamontes probablemente proveen el mejor contenido nutricional que cualquier otra criatura en el mundo. El animal, como está sin procesar, contiene 70% de proteína, más de 70%. Todos los aminoácidos esenciales también son altos en omega 3, omega 6, hierro, zinc y ácido fólico. Son realmente saludables. Lo que les falta es grasa saturada y colesterol. Tienen las cosas buenas, no tienen las cosas malas. Preocupado por el impacto de la ganadería en el medio ambiente, Tamir creó la compañía hace 6 años y medio. Su idea surgió al escuchar historias sobre las langostas peregrinas que destruían en los años 50 los campos de kibutz, y recuerda que los judíos de origen yemení los comían. Consciente de que los saltamontes pueden resultar repulsivos, los transforma en polvo que utiliza para elaborar barras energéticas, caramelos de gelatina, falafeles y galletas. En el mundo hay alrededor de 2.500 millones de personas consumiendo insectos como parte de su dieta, sobre todo en Asia, África y América Central. Los insectos más comidos en el mundo son los saltamontes. En muchos mercados son percibidos como un manjar y disfrutan de una demanda muy alta. Con una población global que podría alcanzar los 10.000 millones para 2050, alimentar el planeta se convertirá en un desafío y los saltamontes podrían ser una solución de proteína. Pero en el mercado europeo y norteamericano es complicado superar el factor del asco. Además, existe el debate sobre si los saltamontes son un alimento kosher, un certificado que también requiere para introducirlos a la gastronomía israelí. Aunque los judíos de Yemen y del norte de África los degustan desde hace décadas, miembros del Gran Rabinato explican que la literatura rabínica europea indica explícitamente que los judíos no tienen la tradición de comer saltamontes. El tema está siendo debatido y emitir un certificado podría llevar tiempo. Y con esta interesante información nos despedimos en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes 13 de agosto. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestra programación y por supuesto a mantenerse informados a través de nuestras plataformas digitales. María Luisa, que tenga una excelente noche. Igual la tengas tú, Alberto. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros y nos vamos a despedir con esas imágenes. El Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica anunció este lunes los candidatos al premio Misión del Año Pequeños Satélites, dentro del cual incluye el primer satélite guatemalteco Quetzal-1, hecho en la Universidad del Valle de Guatemala. El premio es otorgado anualmente a la misión que haya demostrado una mejora significativa en la capacidad de los pequeños satélites. Para poder elegir al satélite guatemalteco debe visitar la página del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, donde podría apoyar este proyecto realizado en nuestro país, o visitar nuestras redes sociales como guatevisión.com y prensalibre.com, donde podrá obtener más información. Con esto nos despedimos. Buenas noches.